Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Y mientras orábamos ayer en la torre, no sé si fue Pastor Remo o quien que recibió, que este lugar sería conocido como Casa de Milagros. Pastor Remo fue, ¿verdad? Y justo en la tarde yo estoy compartiendo con una hija espiritual que ella es de Progreso, pero está en un lugar cercano, la hermana Ingrid, pastora Ingrid Aleida Ochoa de Benavides, que usted la conoce, y me dice: mamita, he estado orando por Capi, estoy expectante porque sé que Dios hará muchos milagros y que a partir de ese momento esa será una casa de milagros. Y yo me quedé impresionada porque fueron exactamente las mismas palabras que había recibido Pastor Remo en la mañana. Y precisamente por eso yo me sentí más motivada para hablar hoy sobre la fe. Porque dije, Dios está hablando de milagros. Tiene años de estar diciendo que este va a ser un lugar de milagros extraordinarios. Y vemos que hijos de la casa se enferman con malignidades y cosas fuertes que solamente milagros sobrenaturales de Dios pueden librarles, porque la ciencia tiene un límite. Y no es que le decimos no busque la ciencia, sé que han buscado la ciencia, pero hay un límite también en la ciencia. Y donde la ciencia ya no puede, el Espíritu Santo de Dios sí puede. Yo me vi muy confrontada en estos días y se lo digo y le abro mi corazón porque creo que cuando a mí me está ocurriendo algo, a muchos en el ministerio les está pasando lo mismo. Algunos lo dicen y otros no, pero yo lo voy a decir para liberarme yo y tal vez le ayude a usted. Tuvimos la situación de la hermana Abelina, la esposa del hermano Horacio. La mayoría de ustedes conocen hermano Horacio, un hombre que ama a Dios, un hombre con un corazón sencillo, se congrega con pastora Mirlen y él trabaja de años aquí en el ministerio casi desde que comenzó la escuela Sonche por recomendación de la familia Rosa, de hermana Fabiola, que los conocía de entonces. Y ellos son gente de fe, gente muy preciosa. Y la hermana Abelina fue diagnosticada el año antepasado, creo que fue, con un cáncer de útero. Y bueno, fue a hacer todo lo médico posible y todas las consultas. Y ella pasó por cirugía, pasó por quimioterapia, pasó por radioterapia, pasó por todo lo que normalmente, clínicamente se hace, no normalmente, clínicamente. Y ella sufrió muchísimo y después al final, obviamente, ¿verdad? Sí, se sufre. Y al final, aunque habían hecho biopsia del tejido que quedaba, pero el médico le dijo que por si acaso querían darle otras series de quimioterapias y dijo, no más. Si el Señor está conmigo, Él me va a sanar, dijo la hermana Abelina. Y uno como que se pone, uno cuando tiene el conocimiento, es que ese es el problema, el conocimiento. Perdóneme, doctor, pero ese es un gran problema. Cuando uno conoce y sabe, ay, entonces yo era, no, pero ¿cómo no va a ir? Y yo ahí hablando con la hermana Norma Guerra, que fue tan linda, un instrumento para llevarla, traerla, para abrirle puertas y todo. Dios la bendiga. Y yo con aquella inquietud porque me sentía responsable si ella no hacía esa parte del tratamiento. Pero el hermano Horacio, con esa fe inquebrantable que tiene, dice, no, yo no quiero que ella sufra. Yo no quiero que ella haga algo en contra de su deseo y yo voy a creer que el Señor la sana. Le dije, hermano, yo voy a creer con usted. O sea, ¿cómo voy a ir en contra de la fe de él? Pero viera qué difícil es. No sé si usted ha estado en esa situación, pero es difícil. Y entonces le dije, pues vamos a estar orando. Y estuvimos orando, que ella ya estaba bien. Pero recientemente ella comienza con unos síntomas que inmediatamente fueron como una alerta. Tuvieron que llevarla de emergencia al hospital y tenía una obstrucción intestinal de varios días, pero aparte de eso tenía un problema de insuficiencia renal. La creatinina la tenía elevadísima. Si usted sabe lo que eso significa, el médico le dijo, tiene que ir a diálisis y no le doy mucho tiempo. O sea, prácticamente le estaban dando una sentencia. Benditos sean los doctores que van a cambiar su forma de hablar en el nombre de Jesús. Y entonces me llaman, ¿y qué hacemos?
Y bueno, tenían que hacerle un Piel-O-Taq, tenían que hacerle un montón de cosas. Y la mañana que le iban a hacer todas las cosas, le dicen, no, aquí ya no podemos nosotros tratarla. Tienen que llevarla al Catarino, tienen que llevarla a tal lugar, tienen que llevarla donde le van a hacer la diálisis y todo aquello. Y el hermano Horacio me llama y sé que fue donde los pastores, iba donde la pastora Mirlen, y él con la responsabilidad como esposo, como el proveedor de la casa, el hombre que ora, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Qué difícil era decirle qué hacemos. Yo le digo, hermano, pero tienen que hacerle eso. Mire los análisis, le digo, lo que refleja, mire la creatinina. Yo viendo todavía lo natural, cabezona, ¿verdad? Y él dice, me llama una mañana y me dice, Abelina dice que ella no va a estar un minuto más en el hospital, que aquí la van a matar, que ella se va a ir a su casa y que si se va a morir, se quiere morir en su casa, pero que ella sabe que si el Señor la sanó, es que está bien. Así que decidió irse a la casa. Y hermano Horacio me dijo, gracias por sus oraciones. Yo entendí que no es gracias por sus dudas clínicas, sino que por orar, ore, que yo sé que el Señor la sana. Le dije, hermano Horacio, me comprometo a estar con usted clamando. Mire, le hicieron unos análisis recientemente, hace 2 días, porque le mandaron a hacer un TAC de todo, un scan de todo. Increíble, su riñón está perfectamente bien. Su intestino, su colon está perfectamente bien. Lo único que le dijeron, tome mucha agua. Y me imagino que tiene que hacer algún ejercicio. El problema es que cuando ella empieza a sentir algún malestar, el temor viene a su mente. Y no hay cosa peor que el temor, y de eso yo quiero hablar un poquito esta mañana, porque tenemos que ser activados en la fe sobrenatural de Dios. Yo estoy aquí confesando mi pecado públicamente y estoy pidiéndole al Señor que me ayude a ser más espiritual y menos lógica, que me ayude a creer más en lo sobrenatural que en la ciencia médica, que me ayude a entender que Él está por encima de todo diagnóstico, porque así era yo. Y de pronto tal vez lo juzgan a uno de radical y se va para el otro extremo. Y se vuelve totalmente científico y le quita a Dios la oportunidad de actuar. Por eso me confieso delante de ustedes y que podamos ser libres de ese espíritu de farmaquea tan horrible que nos ha atacado. Y podamos ver al Dios todopoderoso y sobrenatural que tenemos. Y yo una vez me sentí muy confrontado por Ian, que no lo veo hoy, está por aquí. Ay, perdón, mi amor. Lindo que sos, te amo, precioso. Hace años ya, tendrías 10 o 9 años y él se sentía un poquito malito. Y yo le dije, tomate tal cosa, y me quedó viendo, abuela, ¿por qué mejor no oras por mí? Y fui tan confrontada, ¿verdad? Que un niño me dijera, ¿por qué me estás recetando medicina? Ora por mí, que eso es lo principal y lo más importante en nuestra vida. Entonces creo que necesitamos dar un giro. Creo que como congregación hemos sido muy afectados por enfermedades últimamente y que el nivel de nuestra fe tiene que ser elevado, tiene que ser avivado, tiene que ser activado, comenzando por nosotros, los que estamos como autoridades, que sepamos que lo primero no es correr a la farmacia, lo primero es correr al Señor, lo primero es confiar en el Señor, lo primero es la imposición de manos, lo primero es la declaración de la palabra, lo primero es la unción del Espíritu Santo, que le demos a Él su lugar en nuestra vida, en nuestro corazón y en esta casa, porque Dios quiere hacer cosas extraordinarias, pero para eso tenemos que activarnos en el nivel de fe. Tenemos que ser diferentes, no podemos ser iguales y nada más tener la letra de lo que hemos leído en la Biblia, sino que tenemos que ser manifestadores de lo que Dios ha dicho. Y quiero aprovechar para que enviemos una palabra de sanidad para el pastor Ezequiel Hernández. Él ha estado enfermito. Mire que el pastor Ezequiel casi nunca se enferma, por lo menos yo en años nunca lo había visto enfermo, pero ahora tiene un doctor en la congregación, ahora se enferma. Entonces ahí lo tienen con un montón de intravenosos y medicamentos, es que es la verdad. Y le dije, no, hermano, deje de comer, le digo, póngase ahorita puros líquidos y electrolitos. Y entonces, sí, porque dice, me vinieron a inyectar, me pusieron tal cosa y no me alivio, no me
no me ayudan las medicinas, pero vamos a creer en esta hora en el nombre de Jesús. Enviamos una palabra de sanidad, de liberación para la vida de nuestro amado, el pastor, apóstol Ezequiel Hernández. La palabra viaja hasta ahí donde él está conectado y recibe ahora la sanidad, la salud en todo su sistema. Y cualquier virus que lo haya querido molestar se va fuera en el nombre poderoso de Jesús. Él es sano y libre este día. Y quiero también bendecir. Hoy están de cumpleaños las hijas de nuestra amada Fatita, las gemelas Rebeca y Raquel. Y Rebeca ha estado con tifoidea, igual, bajo tratamiento. Y queremos enviar una palabra de salud divina para Raquel de la Cruz Blanco, pero también muchas bendiciones en el día de su cumpleaños, que sigan creciendo no solo en estatura física, sino en sabiduría de Dios para el servicio del Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Y cualquier otra persona que esté conectada y que esté pasando situaciones de salud, que pueda apropiarse de la palabra y de la unción sanadora que sabemos que se está desatando en este lugar. Amén. Mire, cuando hablamos de salvación, hablamos de fe, tenemos que hablar de salvación, perdón. No podemos hablar de fe sin hablar de salvación. O sea, para que nosotros podamos tener, bienvenido profeta Martín, el primer milagro ha ocurrido. El día de la madre, el profeta Martín dejó Chica en Lima para venir a escuchar la palabra. Así es que de aquí cualquier cosa extraordinaria podemos esperar. Bueno, para que nosotros podamos tener una fe activada, necesitamos haber recibido a Jesús. Y la salvación tiene que estarse manifestando en nosotros. ¿Por qué? Porque nadie puede ser salvo sino por fe en el Hijo de Dios. Obviamente aún esa fe no es algo de que preciarnos nosotros, porque aún eso lo activa el Señor en nuestra vida. No es que alguien que anda perdido dice yo voy a tener fe para creer y entonces me voy a salvar. No, uno anda bien perdido y entonces el Señor en su misericordia le activa esa fe y por fe podemos creer la palabra que nos está siendo predicada. Y entonces somos salvos. Pero cuando la Biblia nos habla de la palabra salvación, tanto en hebreo como en griego, salvación es mucho más amplio que lo que nosotros creemos. Porque a veces pensamos que salvación solo es ya no me voy al infierno, eso es parte de, eso es el inicio de. Pero salvación implica sanidad e implica liberación. O sea, cuando usted habla de salvación, habla de una condición integral. Se salva su espíritu, se va a salvar su alma y eventualmente se salvará su cuerpo. O sea, la salvación comienza en el espíritu, que es la regeneración del espíritu, pero allí empieza un proceso de que el alma sea salvada, sea liberada, sea sometida. Y por último, la etapa final de nuestra salvación es la liberación de nuestros cuerpos. Es decir, el cuerpo natural, el cuerpo físico eventualmente será un cuerpo glorificado, vamos a ser salvos de este cuerpo mortal y entonces vamos a ser plenamente libres, plenamente salvados cuando estemos en la eternidad con el Señor. Ahora, el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1 dice, en el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por qué dice la salvación para ser manifestada en el tiempo postrero? Porque ya está hablando de la última etapa de la salvación, que es la adopción de nuestros cuerpos o la glorificación de nuestros cuerpos. Ahora, es importante que aún para eso usted tenga fe. Porque si usted no tiene fe para entender que esa va a ser la última etapa de la salvación, tampoco va a tener fe para vivir aquí en la liberación de su alma. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El ser afligidos en diversas pruebas no es porque usted se porta mal, no es porque Dios lo quiere castigar, es porque dice aquí que es necesario. Pero mira lo que dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, fíjese, yo quisiera que subraye el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas o la liberación de vuestras almas. O sea, la fe que hoy día nosotros tenemos o en la cual nosotros nos movemos o operamos, es una fe que tiene que ser probada. ¿Cómo es probada? En tribulaciones, en pruebas, en situaciones no agradables. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que reaccionemos con sumo gozo, que la fe sea probada en el sentido de aunque nos estemos sintiendo mal, aunque estemos pasando tribulación, sigamos glorificando a Dios, sigamos alabando a Dios y sepamos que vamos a ser partícipes del objetivo de nuestra fe, el máximo objetivo, que es la salvación de nuestras almas. En el Romanos, el apóstol Pablo le dice a los romanos algo que nosotros lo hemos tomado, creo, y es muy importante, es uno de los versículos más importantes, toda la Biblia es importante, es la palabra de Dios. Pero yo creo que aquí se cincela en nuestro corazón un principio bíblico espiritual muy importante. Dice Romanos 10:8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Fíjese, no basta que la palabra esté en el corazón. Si está en el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. No puede estar solo en la boca, sino que tiene que estar también en el corazón. Dice verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que tenemos que confesar con la boca? Que Jesús es el Señor. ¿Qué hemos de creer en nuestro corazón? Que Dios le levantó de los muertos. Entonces seremos salvos, seremos libres, seremos liberados plenamente. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, el que cree con el corazón ya fue justificado. ¿Qué quiere decir? Que Jesús ya tomó su lugar. Ya no va a ir al infierno, ya no será condenado, ya le es contado como justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, con que usted sea justificado, usted ya no va al infierno. Pero cuando usted lo confiesa con la boca y usted dice que Jesús es el Señor, creo en el Señor, usted comienza a recibir liberación. No solamente es que su espíritu ya fue justificado, regenerado, sino que su mente, sus sentimientos, sus emociones, todo su ser comienza a ser liberado cada vez que usted lo confiesa. Por eso es tan importante la confesión verbal. A veces nosotros decimos, no, si el Señor ya sabe, Él conoce mi corazón. No basta. La declaración verbal es importante para usted. Dios lo sabe, pero usted tiene que escucharlo. Cuando nosotros profetizamos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros declaramos, los más beneficiados somos nosotros mismos en primer lugar. Antes de profetizarle a otro, me profetizo a mí misma. Cuando estoy declarando que Jesús es el Señor, estoy tomando la posición de que yo estoy bajo su señorío. Él es mi Señor. No lo digo como algo universal. Sí, Jesús es el Señor, como muchos dicen, Él es Dios. No, es mi Señor. Es el Señor que me libera. Es el Señor que me ministra. Es el Señor que me limpia. Es el Señor que me sana. Entonces necesitamos confesarlo con la boca. No es que usted va a pasar y va a decir, quiero confesar que Jesús es el Señor. No, es que hay momentos en nuestra vida que nosotros necesitamos declarar y expresar. Él es el Señor, Él es mi Señor, Él es el que me ministra, Él es el que me libera. Entonces dice que eso se confiesa para salvación o para liberación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Eso de que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo es tan misterioso. Porque muchas veces usted le ha predicado la palabra a alguien una vez, otra vez, y parece que no le entrara, parece que no respondiera, que no reaccionara. Y esa persona en determinado momento de su vida tiene una instancia de peligro, tiene un momento en el cual se siente angustiado, desesperado, y esa persona invoca el nombre del Señor. La salvación llega a él. Él es justificado porque ha invocado el nombre del Señor con un corazón contrito. Entonces, hay cosas que nosotros no sabemos y no podemos juzgar porque son cosas muy privadas, muy personales. Ahora, yo veo en el libro de los Hebreos, hay algo que siempre me hizo meditar. El que escribió la carta a los Hebreos, que se supone fue Pablo, pudo no haber sido él, pero esta persona tenía una revelación bien tremenda. Y yo me he puesto a pensar, ¿por qué cuando Jesús vino a la tierra, no todos los judíos que estaban a su alrededor creyeron en él? ¿Por qué unos sí creyeron y otros lo rechazaron? ¿Cuál fue la diferencia en que unos creyeran y otros no creyeran? Porque muchísimos lo perseguían, muchísimos no creían que él era el Mesías, el Hijo de Dios, pero hay unos que sí creyeron. ¿Y cómo está esto entonces? Y dice Hebreos 4 del 1 al 3, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no alcanzarlo. Fíjese, hago una pausa. Todos estaban esperando entrar en la tierra del reposo. Y otros están esperando entrar en el reposo del Señor cuando se mueran. Pero aquí está hablando de un reposo que nosotros tenemos cuando nos encontramos con Cristo. Usted puede haber traído un alma bien perturbada, haber venido todo atravesado, pero cuando Cristo viene a su corazón y nos unimos de nuevo con Dios el Padre, somos reconectados con la paternidad de Dios, entramos en un reposo. El alma entra en un reposo. Ahora, ¿qué nos hace entrar en ese reposo? La palabra de Dios, que es viva y eficaz. Porque la palabra nos da esperanza, la palabra nos da fe, la palabra nos da confianza, la palabra nos muestra el futuro, la palabra nos aquieta. Yo lo pude ver ayer en la tarde con unas mujeres, había muchas con depresión, con deseo de morirse, de quitarse la vida, había gente, y la palabra empezaba a traerles un reposo interior, y lloraban y no sabían por qué lloraban, pero era la palabra. Entonces dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. No voy a seguir leyendo. ¿Qué quiere decir? Puede haber un predicador muy ungido y puede estar hablando una palabra poderosísima, pero a unos les va a aprovechar y a otros no, como pasó con Jesús. En unos estaba la fe activada para creer y en otros no. El que no tiene la fe para creer la palabra va a ser algo que le entra por un oído y le sale por el otro, como quien oye un buen discurso o una canción o cualquier otra cosa. Hay cosas, usted va muchas veces, o aún en una clase de la universidad, vamos a decir, usted oye una charla, una enseñanza y le entra por aquí, le sale por aquí, a lo mejor lo estudia, si va a tener una evaluación, un examen, pero no todo lo que se habla usted lo va a retener. Y lo mismo pasa a nivel espiritual. Usted puede ir a escuchar una predicación y puede que no le quedó nada de ello, que usted ni se acuerde qué fue lo que hablaron. Pero hay una gran diferencia cuando yo recibo la palabra con fe, que cuando no tengo fe para recibirla. Depende de la actitud también. Si yo me voy a sentar con una actitud de juzgar lo que la palabra está diciendo, o voy a ver si el predicador está en lo correcto o no, esa palabra no me va a aprovechar. Pero si yo vengo con una fe activada, aún lo más sencillo de la palabra de Dios va a tener un efecto en mi vida. Entonces volvemos a lo que decíamos el domingo pasado. Creo que hemos perdido la sencillez.
para recibir la palabra y para creer a lo que Dios dijo que va a hacer. Pero cuando está acompañada de fe, la palabra siempre va a aprovechar. Y siempre en Hebreos, en el capítulo 10, y siempre teniendo relación con la fe para salvación, vamos al versículo 35, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa? La eternidad con el Señor, la salvación plena. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo por excelencia? Cristo Jesús es el justo. Y Él vivió por fe hasta el final. Él fue a la cruz del Calvario por fe. Él entregó su vida por fe. Y Él resucitó por fe. Y Él está sentado a la derecha del Padre por fe. Pero nosotros que somos justificados, ahora somos los justos. Y el justo tiene que vivir por la fe y por la palabra que se genera de la fe. El justo por la fe vivirá. Está hablando de un nivel de vida superior. No está hablando solamente de comer para vivir. Está hablando de vivir de las promesas de Dios y vivir de lo que genera la fe que Dios dijo que hará. El justo vivirá por la fe. Pero dice que si nosotros dejamos de creer, es como que retrocedamos. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Somos de los que avanzamos para alcanzar el propósito y la razón y las promesas de Dios, que solo se pueden alcanzar por la fe. Las promesas que Dios nos ha dado son sí, son amén. Pero nosotros no las vamos a alcanzar por esfuerzo humano, sino por creer su palabra. Y cuando creemos su palabra y se activa la fe en nosotros, entonces podemos hacer las obras que Él nos manda hacer, que son preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. No las cosas que nos imaginamos, no las cosas que inventamos, porque podemos entrar en mucho activismo queriendo hacer cosas por Dios que no son parte de las obras de fe que Él nos ha mandado a hacer. Y cada quien sabe en dónde está y dónde tiene que aplicar la fe para vivir por esa fe, porque el justo por la fe vivirá. Creemos y declaramos que nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿verdad? Algo interesante que aparece en las Escrituras es que los discípulos reconocían que ellos no tenían fe. Ellos decían: ¿por qué Jesús puede hacer estas cosas y nosotros no? Y Él nos manda a hacerlas, pero no las podemos hacer. Así es que un día a uno de los discípulos se le ocurre y le dice: Señor, aumentanos la fe. O sea, el discípulo dijo: está tan fácil, ¿verdad? Yo no puedo hacer esto, pero si me aumenta la fe, seguro que puedo hacerlo, puedo lograrlo. Pero interesantemente, la respuesta de Jesús no fue: sí, te la voy a aumentar. No fue: sí, te voy a poner otro poquito, o le echo un poco de levadura y que se te infle. No, le dice: si tuvieran fe, tan solo como un grano de mostaza, que es uno de los más pequeños, entonces ustedes podrían decirle a este monte: pásate de aquí para allá, desarráigate. Y yo me he quedado pensando muchas veces por qué Jesús les dijo eso, y en varias ocasiones usa el mismo ejemplo de decirle a un monte que se pase de un lugar para otro. ¿Por qué? ¿Por qué insistía Jesús con eso de pasar los montes de un lugar a otro? Qué fácil sería para los ingenieros civiles, constructores de carreteras y de pasos a desnivel, ¿verdad? Solo decirle a un monte: pásese para allá, en vez de estar dinamitando y haciendo. Pero ¿por qué Jesús dijo eso? Ahora, Jesús lo que les está diciendo es: ustedes no necesitan una gran fe. Con una fe chiquitita podrían mover montes. Y no les estoy diciendo que muevan montes. O sea, ¿para qué necesitan una gran fe? Con una chiquita podrían. Ahora, la fe es una semilla que nosotros vamos desarrollando.
En la medida que nosotros ejercitamos la fe, va creciendo como si fuera un músculo. Así es, usted, voy a poner un ejemplo por aquí, vamos a ver, quiero buscar un chavito flaquito, así medio desnutridito, ¿no? Nadie quiere venir. Un joven voluntario, vamos, que no haga, Obed, vení, pedí Obed. Vos haces ese ejercicio, ¿ves? ¿Qué haces? ¿Qué ejercicio haces? Mira ya que te mire la cámara, que sos guapo. Eso, salude. ¿Qué ejercicio haces? Pechada. No, haces pechada, pero te falta. Voy a llamar a hermano Cristian que venga aquí a mi otro lado. Venga, doctor Cristian. Doctor Cristian tiene cuerpo así atlético, pareciera que hace ejercicio, ¿eh? ¿Qué ejercicio hace, doctor? Ninguno. Comer. No hace ejercicio usted, usa los músculos. Quédese ahí, vamos a traer hermano George Water, por lo menos él iba al gimnasio antes, no sé si ya cambió. Vamos a ver si es cierto. Vamos a poner una camiseta de esas bien talladas. ¿De qué lado lo ponemos, hermano George? Ajá, va. Hermano George, ¿usted sí hace ejercicio? Trata, ¿verdad? ¿Y qué ejercicios hace, hermano? Pechada. Levanta pesas. Levanta pesas. A ver, enséñame los gatos, los músculos. A ver los tuyos, a ver. No, a ver. Gracias, los voluntarios, gracias, gracias. Tienen que ejercitar los músculos. Si usted no los ejercita, me va a quedar todo flácido como los míos, por eso uso manga larga, para que no se note. Pero si usted levanta pesas, hace pechadas, entonces ahí se van a desarrollar los músculos. La fe es así. Usted no necesita una gran fe. Con la que Dios ya le puso, es suficiente si usted la estimula y la desarrolla. Y cada día nosotros estamos llamados a estimular la fe. Entonces no tiene que ser acrecentada la medida. Y nosotros vemos aún cuando estaban queriendo liberar a un endemoniado, ¿verdad? Y no pudieron. Nunca pudieron y tuvieron que llamar a Jesús, y Jesús ya estaba enojado con ellos. Generación de incrédulos, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Y ellos le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe, otra vez les dice lo mismo, como un grano de mostaza. Y le dice que pasen de un lado al otro. Ahora, yo he visto muchas veces en una administración, liberaciones, llaman a los del equipo de liberación de la iglesia. En muchas congregaciones hay equipos de liberación. Y va uno, nada, llaman al otro, al que tiene más autoridad, llaman al otro. De pronto el pobre endemoniado, porque me da más lástima del endemoniado, créame, lo tienen ahí tirado y hay como 5 que lo tienen encima, y uno fuera en el nombre de Jesús, y el otro confiese a Jesús, y el otro la sangre de Cristo, y cada uno está diciendo algo. El pobre endemoniado ya dice, líbrenme de esto. Yo creo que le oprimen más los religiosos que están allí que el mismo demonio. Y nada, no pueden hacerle nada. El hombre sigue así igual. ¿Por qué? Porque no es por la palabra que tú estés repitiendo, no es por una fórmula, es por la fe que tú tienes, que el Hijo de Dios está en ti y es el que va a liberar a la persona. Tiene que ver con la fe. O sea que lo que necesitamos es ejercitar la fe cada día, aún con las cosas más pequeñas. Comience diciéndole a la planta que no se marchite, pero riéguela. Porque después decimos, se me secó y nunca la regó. O sea, hay que hacerlo natural y después declarar sobre ella, que sea frondosa, que eche flor. Cuando vinimos de este viaje a Argentina, más de 3 semanas, estuvimos casi un mes, y yo le digo a mi esposo, ¿qué le pasó a mi enredadera? Se secó. Y me queda viendo, ¿y la regaste? No. ¿Dejaste dicho a alguien que la regara? No. Ah, bueno, se secó. Sí. Ahí ya pedir un milagro ya sería falta de consideración con el Señor, ¿verdad? Que está ocupado en otras cosas. Hay que hacerlo natural primero. Pero practiquemos, comencemos con las plantas, con el perrito, con el gatito.
Comience, si no quiere arriesgar las vidas humanas, pues comience con los animalitos, ¿verdad? Sí, porque algunos oran por sanidad y al día siguiente se muere el enfermo. Pero tal vez era la voluntad de Dios. Son ministerios de despachar al otro lado. Son ministerios, también existen, hermanos. ¿Sabe que de verdad, sabe que hay personas que ya tienen que irse con el Señor? Y hay quienes los tienen atados por sentimientos. Y hay unos hermanos que son especialistas en despacharlos. Entonces a esos hay que mandar a traer. Ese es un ministerio aparte, para que los bendigan y se vayan en paz con el Señor. Sí, pero entonces nosotros lo que necesitamos es desarrollar la fe. Fíjese que un día Jesús, dicen que iba por el camino y vio una higuera que no daba fruto y él quería comerse un higo. Y la higuera no daba fruto y la maldijo. Y le dijo: maldita tu higuera que no das fruto, ya no vas a volver. Cuando vuelve con los discípulos, resulta que la higuera se había secado. Y los discípulos asustados: ¿qué hiciste, Señor? Mira que se secó la higuera. Y le vuelve a decir: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haríais esto de la higuera, sino que este monte le dijera. Y sigue con los montes: quítate y échate en el mar y será hecho. Y me llama la atención el verso 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y de todo esto me quedé con ese último versículo: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Obviamente Jesús estaba hablando de porque ellos no podían mover los montes, no tenían suficiente fe. Pero quiere decir que si nosotros tuviéramos esa fe chiquitita de un grano de mostaza con la capacidad de mover montes, todo lo que pidiéramos en fe creyendo lo recibiríamos. Pero hay muchísimas oraciones nuestras que no son contestadas. Y uno se pregunta: ¿por qué no me contesta el Señor esta oración? ¿Con qué fe lo pediste? ¿Con qué fe? Creyendo de verdad que Dios lo iba a hacer. Pero si nosotros tuviéramos esa fe, podríamos tener la certeza que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Eso es hermoso. Fíjese que hablando de la higuera que se secó, nuestro padre espiritual ministerial, el hermano Ángel Hernández, allá en Valle Bonito, Comayagua, Dios le dice que levante un templo en medio de los pinares, que se llamó Luz en los Pinares, el templo. Pero resulta que el lugar que Dios le marcó para levantar el templo estaba lleno de pinos. Y en ese tiempo, y creo que ahora también, solo que no se atrevían en ese tiempo, Codefor prohibía cortar los pinos. Entonces él no podía, como un ministro de Dios, mandar a talar los árboles solo para levantar el templo. Entonces él dijo: voy a hacer lo que Jesús hizo con la higuera. Entonces empezó a tocar todos los pinos: te secas en el nombre de Jesús. Y a los 2-3 días los pinos estaban secos. Entonces Codefor dijo: claro, están secos, córtenlos. Cortaron todos los pinos secos y él pudo construir el templo en el lugar. Entonces, claro, era con un propósito para adorar al Señor. No es que nosotros vamos a andar por todos lados secando árboles. No se trata de eso tampoco, porque presos nos pueden meter. Pero después fue testimonio para muchísimas personas y les activó la fe a muchos para quitarse. Es lo mismo que decirle a un monte: quítate de aquí que voy a construir un puente, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, en ese momento los árboles ahí estorbaban, porque ese era el lugar que Dios había dicho para levantar el templo. Entonces, si nosotros tomamos eso con fe y nos activamos, podemos hacer eso y muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, y también usted puede encontrar en Marcos 11, 20 al 24, igual lo de la higuera, lo mismo que le acabo de leer creo que en Mateo. Ahora, fíjese que hay una fe que dice que produce justicia. Y sabemos que Hebreos en el capítulo 11 está totalmente lleno de versículos sobre la fe y de hombres de fe, héroes de la fe, como se han llamado. Y Hebreos 11 nos dice, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En un tiempo yo les enseñé: sin café es imposible agradar a Dios. Pero como ya no tomo café, ahora digo: sin té es imposible agradar a Dios. Pero es sin fe, hermano. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Y luego comienza a decir todo lo que hicieron hombres de Dios por la fe. Pero me llama la atención lo de Noé. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, Noé vivió en un tiempo que no tenía oportunidad de ser salvo porque Cristo no había venido. Pero por la fe que él tuvo en la palabra que Dios le dio, él fue justificado y le fue contado por justicia. Y lo mismo pasó con Abraham. Usted sigue leyendo, por la fe que tuvo Abraham en la promesa del Señor, le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que yo entiendo? Cuando Jesús bajó a ultratumba y predicó el evangelio, ellos fueron salvos. Por la fe que tuvieron en la palabra de Dios, fueron justificados cuando el Mesías vino. Pero también hay una fe que es fruto del Espíritu. O sea, todos tenemos una medida de fe. Pero hay una fe que produce justicia y hay una fe que es un fruto del Espíritu. Cuando usted lee en la carta a los Gálatas, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ahí está la fe. Entonces la fe es fruto también. Mire Santiago 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sabemos que la paciencia es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Pero aquí dice que la fe produce la paciencia. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, aquí nos está diciendo Santiago, esto es Santiago 1, del 2 al 7, que lo que tenemos que pedir lo hemos de pedir con fe. Pero al principio nos está diciendo que cuando la fe es probada, lo que se nos está desarrollando es el fruto de la paciencia. ¿Sabe que el fruto de la paciencia es el más grande en el sentido de que cuando usted ya alcanzó la paciencia, que es la ciencia de estar en paz en medio de la tribulación, es porque ya le fue formado lo demás? O sea que tuvo la fe para aguantar, tuvo el amor para soportar, pacientemente esperó. O sea, cuando usted ya que va manejando ya no le preocupe que le rebasa un carro, cuando a usted ya no le preocupa que haya un accidente delante y usted se quiere pasar porque tiene que llegar, sino que usted vaya relajado, pacientemente y espere que va a llegar a su tiempo, ya casi usted está siendo formado en el fruto del Espíritu, ¿verdad? Cuando llegue al banco y haya una línea que sale hacia afuera y mira, y usted en vez de decir mejor me voy cuando ya no venga más gente, y usted diga total, espero aquí, algún propósito habrá, ya la paciencia se le está formando. Así es que la paciencia es un fruto del Espíritu, pero está vinculado con la fe. Sin fe usted no alcanza la paciencia. Quiero hablarle un poquito, ya casi vamos a terminar, hoy lo voy a soltar rápido. Muchos están en la silla pero queriendo irse al almuerzo. Mire, el enemigo es especialista en tirar dardos a nuestra mente para afectar nuestra fe. Y los dardos no todos son tirados a la mente, hay unos que son tirados al cuerpo físico, hay diferentes tipos de dardos. Pero pienso que el principal campo de acción o de batalla del enemigo es la cabeza. Porque en el momento que tú empiezas a dudar de algo, empiezas a salirte del ámbito de la fe. Y a veces viene como un sencillo pensamiento, como un dardo de tiniebla. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que mientras está leyendo la palabra de Dios, está escuchando sobre algo, haya venido un dardo fugaz que le diga, ¿y si todo esto no es cierto? ¿Verdad que sí?
Más de alguno nos ha pasado. Y que me garantizo que esto es así. Hay dardos que vienen para destruirnos totalmente en la fe. Y vemos a veces hombres que han estado como grandes generales de Dios y que de pronto dicen se fue al mundo, se fue del Señor, no sabemos qué le pasó, porque no pudieron soportar los dardos del enemigo. Y saqué una lista de los que 6, sé que hay otro montón que no están, pero el número 1 es la duda. Cuando empezamos a dudar de la palabra, a dudar del Señor, a dudar de muchas cosas, ese es un dardo que viene a la mente. La mentira es un dardo del enemigo, porque esa es la naturaleza del diablo, es la mentira, y la de Dios es la verdad. El error. Y la mentira y el error comienzan con una verdad que es distorsionada. Y cuando nosotros empezamos a recibir esa distorsión, podemos entrar también en error y en mentira. La intimidación. ¿Se acuerda cuando David se enfrentó a Goliat? ¿Cuál era el método que usaba Goliat para vencer a David? Intimidación. Intimidación. Empezaba a vociferar, a hablar cosas para quererlo intimidar a través de las palabras. A veces las palabras de las personas guiadas por el enemigo, dirigidas por el enemigo, pueden provocarnos intimidación. Y la intimidación es: no vas a poder. Por ejemplo, sí, en la acusación, la condenación. Hay personas que viven con condenación, con acusación, y eso no les permite activarse en la fe. La fe no puede operar en una persona que se sienta acusada por el enemigo o que esté bajo condenación. Porque al no recibir el perdón de Dios o al no perdonarnos a nosotros mismos, se nos va la fe. Y no podemos creer que Dios nos ame. Alguien puede vivir con una culpabilidad todo el tiempo. Una niña, por ejemplo, una jovencita que haya sido tocada por un hombre mayor, un pariente a lo mejor, y nunca se atrevió a decir tal vez a sus padres lo que estaba pasando. Llega a una edad adulta y puede estar todavía con la culpa por haber consentido aquello o por haberlo permitido. Y esa acusación y esa culpa no le permiten vivir en la fe que necesita para disfrutar al Señor y adorar al Señor. Entonces, todos estos son dardos del enemigo que vienen a nuestro corazón y a nuestra mente. El espíritu de temor. Cuando digo espíritu, porque el temor es algo natural del hombre caído, pero cuando actuamos mucho en temor en un área de nuestra vida, atrae espíritus de temor que son enviados por el enemigo, que se agarran o se alimentan del temor natural que nosotros teníamos en la naturaleza caída. A veces sueños distorsionados que nos sacan del ámbito de la fe. Mire, yo he conocido personas, sobre todo mujeres, que están soñando que el marido es infiel. Solo es un sueño, un dardo, porque el enemigo puede enviar dardos mientras dormimos. Y se levantan y quieren matar al marido, lo golpean, lo cachetean, le dicen un montón de cosas. Usted se ríe, pero viera cuántos casos hay. Por lo que soñó. Y entonces son dardos que el enemigo manda, que están envenenados, están distorsionados, y la persona lo cree más que la fe que tiene en la verdad. Es una mentira, pero provoca una división. El espíritu de celos acaba con la fe. El espíritu de rechazo. Una persona que nació con una herida de rechazo y atrajo el espíritu de rechazo. No le permite sentirse amada por Dios, porque para sentirte amado por Dios necesitas desarrollar la fe. Él me ama, soy su hijo, acepten el amado, pero todo esto nos afecta. El apóstol Pablo, mientras estaba en arresto domiciliario, en el capítulo 6 de Efesios dice que él comenzó a ver toda la armadura que tenía el soldado romano que lo estaba custodiando. Y entonces a raíz de eso, él escribe sobre la armadura que debe de tener el Hijo de Dios. Quiero decir algo sobre esto en primer lugar. La armadura de Dios no es algo que usted se pone en la mañana, se quita en la noche para dormir y se lo vuelve a poner en la mañana. La armadura de Dios se la pusieron cuando usted fue justificado
cuando usted fue salvado, cuando usted fue regenerado. Y la armadura de Dios usted no se la tiene que quitar en la noche para dormir y volvérsela a poner en la mañana. Tiene que dormir con ella, es espiritual. No es una armadura física, es espiritual. Y está hablando de varios elementos. Una de ellas es la coraza de justicia, y la coraza de justicia sirve para proteger nuestras emociones, nuestros sentimientos. Porque le voy a decir algo, y esto es más que todo con las mujeres, aunque hay varones que incurren en esto. Las emociones y los sentimientos pueden sacarnos a nosotros del ámbito de la fe. Yo he visto aún ministros del Señor, mujeres de Dios, guerreras, muy fortalecidas, pero tienen un problema emocional con su esposo y eso las desbarata totalmente. O sea, no hay algo que afecte más a una persona, principalmente a una mujer, que un conflicto emocional. Y puede tener todo lo demás bien, pero si emocionalmente hay algo que no está estable, eso le saca del ámbito de la fe. Bueno, tenemos un ejemplo con Kathryn Kuhlman. No sé quiénes saben quién era Kathryn Kuhlman. Bueno, una mujer tremenda de Dios. Dios la usaba, el Espíritu Santo, con milagros, sanidad. Pero ella se enamoró de un hombre que no era el esposo que Dios tenía para ella. Y ese enamoramiento le costó a Kathryn Kuhlman que cesara la época de milagros en su ministerio hasta que lo dejó. Entonces, a veces lo emocional nos chupa de lo espiritual, si no es lo emocional correcto sometido al espíritu. Entonces la coraza de justicia es para proteger nuestras emociones, nuestros sentimientos, asegurarnos que hemos perdonado, que no tenemos nada contra nadie, etcétera, etcétera. Y hay varias partes, ¿verdad? Dice que los lomos tienen que estar ceñidos con la verdad. Pero yo quiero hablar de dos elementos protectores que habló el apóstol Pablo. Uno es el yelmo de la salvación. Hemos estado diciendo que la fe es primeramente para salvación. Y yo no lo había visto así. Fíjese que esto es una escritura que yo he visto muchísimas veces, pero siempre nos centramos en el escudo de la fe. Entonces decimos, hay que levantar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Pero digo, el escudo de la fe no te cubre la cabeza. Lo que te cubre la cabeza es el yelmo de la salvación. Es decir, de nada te sirve tener el escudo de la fe si tú no tienes puesto el yelmo de la salvación. O sea, lo que hablamos primero es una fe para salvación, pero para liberación. Si yo protejo mi mente, yo protejo mis ideas, yo protejo mi forma de pensar, el enemigo no va a poder prosperar con sus mentiras, sus dudas, sus errores, porque yo sé quién soy, sé cómo me creó Dios, sé que soy un hijo de Dios, que Él me ama. Mis ideas van a estar protegidas, cubiertas por el yelmo de la salvación. Pero si yo levanto el escudo de la fe para apagar los dardos que vienen al corazón o que vienen al cuerpo físico, etcétera, pero no tengo cubierta la cabeza, los dardos siempre van a llegar a la cabeza, a la mente. ¿Me doy a entender? Entonces las dos cosas son muy importantes. Ahora, cuando el apóstol Pablo hablaba del escudo de la fe, no era cualquier escudo, amados. Alejandro, tráeme el escudo del Capitán América, por favor. ¿Usted conoce al Capitán América? Bueno, y yo quiero que veamos ese escudo. Ponete aquí, Alejandro, para que las cámaras te conozcan. Mire, él es Alejandro Amaya, Capitán América. Con este escudo, ¿qué cree que le pasa si el enemigo le lanza unos dardos? Para empezar, tendría que estar moviendo ese escudo de arriba abajo a ver de dónde vienen los golpes, porque si se lo pone en el pecho le dan en una pierna y hasta ahí llegó. Si lo pone abajo le dan aquí y ya estuvo. O sea que ese escudito no le sirve de mucho. Aparte, ¿verdad?, del material que tiene que estar hecho. El apóstol Pablo estaba hablando de una panoplia romana original que cubría desde aquí hasta acá. Lo único que le dejaba era el casco. Gracias, Ale. Tráeme ahora el romano. Aquí tenemos de todos los escudos. Mire, estamos equipados, amados. Y yo voy a pedir aquí un voluntario ágil, pero de verdad que sea ágil. Vamos a ver, quiero ver. Un voluntario ágil, por favor, porque le van a tirar dardos de verdad. No, papá, no, usted no.
Uno de unos 22, 24 que se puedan mover, le van a tirar flechas envenenadas, de verdad, flechas encendidas. No, nadie quiere, qué barbaridad. Uno de los de las cámaras que se baje, entonces no. Roger, vení Roger, vos vas a hacer. No tiene 20 y pico, pero creo que se las puede capear. Ahora le vamos a pedir al maligno que vaya y saque su arco y flecha y todo. Roger, tú eres el maligno. Roger, ponete con ese escudo como por allá. Ok. Mire, ese era, gracias. ¿Sí pesaba, Roger? Bueno, fue hecho para vos. Ok, yo me pongo aquí por si acaso no me vaya a rebotar una flecha. Ese escudo le cubre casi todo. Vos estás seguro que papá no te va a tirar a matar, ¿verdad? El maligno le va a tirar a matar. Bueno, mire, yo quiero decirle algo, el diablo no juega. Y no estoy dándole mérito al diablo, no, de ninguna manera. En el sentido de que cuando tira a matar. Entonces el escudo tiene que estar bien puesto. Y el pobre Roger no tiene casco, entonces va a tener que subir el escudo. Por eso le digo que el casco es sumamente importante. Le hubiéramos puesto un casco, ¿verdad? Y mire, el enemigo agarra, tensa el arco, le pone la flecha, o sea, tiene todo fríamente calculado, está viendo dónde le va a dar. ¿Está bien? Tan más lejos. Pobrecito. Imagínense que dice que son los dardos de fuego. O sea, nosotros no le pusimos fuego porque somos misericordiosos. Eso, vamos. Dele. No hay temor, no hay temor. Eso, el otro. Póngase usted en la posición que está Roger. Bueno, ya para demostración ya está bueno, ¿verdad? Les palpita el corazón, ok. Mire, eso no es broma. Así son los dardos del enemigo, solo que con fuego. Y si usted no tiene bien puesto el escudo, le va a dar. Ahora, ¿cómo nosotros protegemos el cuerpo también? Porque sí es un acto de fe, pero el cuidado de su cuerpo tiene que ver con la fe también. Y ya dijimos que el casco le va a cubrir la mente, pero nosotros tenemos que prevenir muchas cosas. El otro día leía por ahí que dice, envejecemos porque no nos movemos. ¿Usted sabía eso? Es que cuando uno está estático en un mismo lugar, los que están sentados frente a una computadora, los que están frente a una máquina de coser, los que están, etcétera, sentados todo el tiempo sin moverse. A Rigo le regalaron un reloj recientemente, su hija, que le dice, has estado mucho sentado, ya te tenés que parar. Sí, yo digo, si me dice a mí el reloj eso, yo creo que no le hago caso, porque estoy tan concentrada en lo que estoy escribiendo y se me olvida levantarme. Y sé que es malísimo. ¿Por qué? Porque entonces su sangre no circula, está estático. Después vienen las inflamaciones de los pies, la retención de líquidos, problemas renales porque no se levantó a tomar agua, etcétera, etcétera. Entonces, la fe debe de tener obras y acciones. No solamente es una fe espiritual, sino que hay que proyectarla en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, necesitamos ejercitar, necesitamos caminar, necesitamos también cuidar nuestro cuerpo y obviamente nuestra mente primeramente con la fe. Pero el apóstol Juan, yo quiero terminar con esto, nos deja algo muy importante. Dice, primera de Juan 5, 4, 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea que nosotros en este caminar tenemos un enemigo que es el mundo, ¿verdad? Y el mundo aquí no está, bueno,
se refiere no a gente, se refiere a un sistema, al sistema del mundo, todo lo que gobierna el mundo. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos que vencer el sistema del mundo. ¿Y cómo se vence el sistema del mundo? Solamente a través de la fe. No hay otra forma. Nos vamos a enfrentar a él. Vamos a estar todos los días enfrentados a un sistema de mundo, y solo por la fe podemos nosotros vencerlo. Es decir, si nosotros sucumbimos al mundo, al sistema del mundo, entonces se perdió el propósito que Dios tenía con nosotros como hijos de Dios. Pero lo que a mí me llama la atención es una palabra que dijo Jesús ya casi al final de su ministerio, en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Si el apóstol y profeta Juan dice que por la fe se vence al mundo, y Jesús dijo, yo ya he vencido al mundo. Jesús venció el sistema. Jesús hizo la voluntad del Padre, no hizo lo que querían los del sistema. Ahora, si Jesús venció al mundo, nos dejó a nosotros todo el legado, la herencia, la capacidad y la habilidad para vencer el sistema del mundo. Y solamente por la fe en Dios podemos vencer el sistema del mundo. El sistema del mundo tiene que ver con leyes económicas, espirituales, leyes físicas, médicas, etcétera, que quieren meternos en una corriente que es diferente a la corriente de la fe. Hace un tiempito el Espíritu Santo me dijo, como iglesia tienen que estar más alerta que nunca contra el espíritu de Grecia. Porque el espíritu de Grecia viene para embotar las mentes y sacarlos de la dimensión de la fe. Y cada día usted ve cómo se le bombardea más con ideas de Grecia, ideas griegas. Ya hemos hablado mucho del espíritu de Grecia. Pero lo único que puede vencer eso es una fe activada en nosotros. Ahora, la fe no es teoría, amados. La fe es acción. La fe es vivir en una dimensión diferente, creyendo que Dios ya lo hizo y que lo veremos. La fe no es esperanza. La esperanza usted está esperando a mañana. La fe usted ya la vio y lo recibió. Usted ya vio en el mundo espiritual la respuesta. Solo lo va a ver materializado después, pero usted sabe, no lo tengo, pero lo tengo. Tengo la respuesta, lo tengo aquí, pero lo voy a ver. Y la fe y el creer le activa, como el testimonio de Pastora Mirlin. La remesa le llegó para pagar. Hay diferentes maneras como Dios actúa. O te manda en cero el recibo, o te manda el recibo y te manda la plata para pagarlo. La primera que ella dijo no es la única, pero Dios le estaba mostrando que estaba con ella. Ahora, no llegó en cero, pero llegó la provisión. Entonces yo lo veo, la respuesta la tengo. Lo que sé es que no le voy a deber a la EH, que me deban ellos a mí, no yo a ellos. Pero que Dios lo hará, Dios lo hará. Entonces la respuesta la tengo. La tengo aunque no la tengo. ¿Se acuerda de esa canción? La tengo, la tengo. No la puedo, no lo entiendo, pero lo tengo. Bueno, aunque eso se refiere a la unción que está sobre mí, pero la fe es así. No lo entiendo, pero yo me veo. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor apasionadamente y mi esposo todavía no. Fíjese que yo antes era bailarina de todo, de ponerme a bailar en cualquier lugar, en la Plaza Garibaldi, en las playas de Puerto Rico. Yo bailaba para el mundo, al mundo me gustaba y decía que tenía la sangre garífuna, la sangre boricua, la sangre todo allá adentro, mexicana, lo que fuera. Pero a él no le gustaba bailar, para nada. Pero cuando yo me convierto al Señor, resulta que a ella le va a gustar bailar, le gusta bailar. Y me acuerdo una vez estábamos en una reunión del banco de él de fin de año, y yo, ¿verdad? Blanca Paloma, se andaba hasta vestida de blanco ese día. Y me saca a bailar, y yo no quería ir a bailar por el tipo de música que era. No solo eso, sino que termina la canción y me dice,
aquí quedémonos a esperarlo tratando. Y yo, ¿desde cuándo? Pero si a este hombre no le gusta bailar, es como que estabas puesta a prueba, ¿verdad? Y entonces yo empecé, románticas, ok, pero ni de esas bailaba antes. Y entonces empiezo a orar, a orar por la conversión de él. Pero fíjese que no era así como, Señor, sálvalo, sino que el Señor me daba visiones de él. Y la razón por la que estuvo tanto en la alabanza es porque yo lo miraba en fe ejecutando la guitarra. Y yo lo miraba así y yo creía. Yo así lo veo, entonces yo decía, no lo veo aquí porque le miramos unas reacciones y actitudes que nada que ver, pero yo creo a lo que vi. Y cuando Dios me da una palabra, ¿verdad? Bienaventurado el varón que teme a Jehová, su mujer será como parra de uvas y sus hijos como olivos alrededor de la mesa. Yo lo miraba. Los resultados, los análisis decían, es infértil. Los resultados decían, estás operada, pero yo lo veía porque creí la palabra y por fe. Entonces lo traemos a la existencia. La fe está en el ámbito del espíritu, pero nosotros lo gestamos en el vientre espiritual y lo damos a luz y se convierte en algo tangible, en algo práctico, en algo que usted puede tocar, puede ver y puede testificar. Si la fe solamente se queda en ilusión, solamente se queda en el espíritu y llega a ser misticismo, es una fe que no funciona, porque nunca ve la respuesta materializada. Nunca olvido una vez, el hermano Federico estaba en vida y se habían quedado sin carro, pero todos ellos venían en bus o como fuera, pero venían a la iglesia. Y una mañana me levanto un domingo y me dice, dale un llavero a Federico, y me mostró el carro que les iba a dar. Siempre recuerdo ese momento, me lo encontré en cuanto llegué, le di el llavero y le dije, tómelo, porque es el del carro que le viene. Y el hermano Federico lo agarró creyendo que el carro venía. Y él activaba, como que ahí estaban las llaves. De menos de 2 meses, ¿verdad, José Antonio? Él vino con el carro nuevo con su familia. Entonces lo vemos, lo concebimos, lo materializamos, se hace una realidad. Y entonces puede ser una fe que es también de testimonio para otros. No quedarte solo con la idea, no quedarte solo con el pensamiento. Hermana Ivonne González, venga para acá, que el Señor me la ha puesto mucho en mi corazón. La vi que llegó tarde, pero llegó a la porción. Venga. Fíjese que me hablaba el Señor de usted, que viene una nueva etapa en su vida, de reverdecimiento, una etapa de mucho gozo, de mucha alegría, y que le diga que usted todavía tiene mucho para dar, que su tiempo no ha terminado. Usted tiene la palabra dentro, la palabra en su corazón. Usted es activada en el nombre de Jesús y por la fe reciba su salud completa ahora. Mírela. Mire su salud, mire su sanidad, mírese danzando, mírese disfrutando a sus nietos, mírese disfrutando las plantas, mírese disfrutando el té, mírese en esa nueva etapa de su vida. Le pedí al Señor que la recogiera del punto donde se desvió y Él me dijo que la traía para reanudar lo que quedó inconcluso. Pero usted es una mujer de fe y su fe es activada hoy más que nunca en el nombre de Jesús. Y le declaro bendecida, fortalecida, vigorizada, maestra de la palabra para enseñar a muchos. Mire, yo no me acordaba que le dio un llavero y el Señor le mandó el carro. Ya no tengo más llaveros, hermano. Su primer carro, gloria a Dios. Sí tengo llaveros ahí esperando por la gente de fe. Rosita, tome el llavero. Ese llavero espiritual se le convierte en natural, en el nombre de Jesús. Y sí hay muchas cosas que Dios quiere activar en el ámbito de la fe. José Antonio, Dios te va a sorprender. 3 meses, Dios te sorprende con las respuestas que has estado esperando. Dios va a hacer cosas grandes, maravillosas, que no sabemos, que Él ya está tejiendo en el nombre de Jesús. Hermana Iris, venga para acá, mi amada. Espíritu de Dios, mire, actívese usted en la fe del Hijo de Dios.
Y marramay soca, marramay se que bebé. Mire, hay un depósito bien grande dentro de usted. Y todas las pruebas y todo lo que le ha tocado pasar solamente es para purificar lo que está allá adentro. Algo que Dios me mostraba es cuánto bien usted le ha hecho a tanta gente que la ama por la manera como usted les ha tratado y les ha visto. Dios no se queda con nada. Y ahora yo vengo activándola en la dimensión de la fe sobrenatural. Y se va fuera el temor y se establece la vida, se establece la vida, se establece la vida. En el nombre de Jesús, salud divina completa, salud perfecta. En el nombre poderoso de Jesús. No morirás, sino que vivirás y contaréis las obras de Jehová. Vas a ser usada para muchos enfermos. Vas a ser más compasiva todavía en el nombre de Jesús. Bendigo a tu madre, bendigo a Marillita, bendigo a tus hijos, bendigo tu casa, amada del Señor. Entras en una dimensión sobrenatural de la fe. Vas a comenzar actuando en fe con los números de la escuela. Vas a levantar esos papeles delante del Señor. Vas a profetizar y vas a declarar y dirás: no más en rojo, no más en rojo. Vas a atraer las finanzas a la escuela, vas a traerlas y tu fe va a ser activada y el Señor va a hacer lo que estás esperando que tú hagas. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por la obra de tus manos. Gracias, le amo. Hermano George, hermana Bessie, venga. Y karamaiso kiamaiso oramaiso karabababababaiso y karamaiso karamaiso karabamamamaiso. Yo tengo una palabra para usted, no sé si le guste o no, pero yo no lo veo a usted tanto en el gobierno de la ciudad. Pero yo los veo a los dos como unos empresarios que van a marcar la línea de esta ciudad. Yo he visto un edificio grande, We Hotel, lo he visto. Hay uno en México y cada vez que paso por él digo uno así. Dele la mano a su esposa. Esta mujer es una mujer sabia en la administración, aunque todos creen que es usted, pero es ella. Y carama y su en el nombre de Jesús. Se crea un ámbito de fe y una dimensión tan sobrenatural. Y Ramaizuka, van a volver al restaurante, aunque ustedes piensen que es mucho trabajo, pero ahí hay una gracia, hay un favor de Dios sobre ustedes. El café, el restaurante, el hotel, Roma y Soquia, mamá, traslados para los huéspedes. Ya no vas a ser tú el que vas a andar a las 4 de la mañana, a la 1 de la mañana. Vas a tener un carro bonito, especial para trasladar a los huéspedes. Todo como digno del reino. Una empresa donde ustedes van a ser reconocidos. Rama y Soquia, Maiso. Se abre la dimensión de fe. Se abre una dimensión de fe sobrenatural. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Hay una unción para hacer dinero. Hay una unción de prosperidad, pero porque eres generoso, porque siempre has invertido, siempre has sembrado, has pensado en los más necesitados. Y aún esa gente de allí de Ojojona que te quiere y espera por ti. Y eso es hacerle bien a los pequeñitos. Gracias, Espíritu Santo, gracias por el corazón de ellos. Gracias, benditos sean. Declaramos, Señor, que esta empresa se levanta y le dará nombre a la Lima. Se levantan en el nombre poderoso de Jesús. Sí lo veo en la Cámara de Comercio, pero no lo veo en la municipalidad. Y carrama y soquiama y soberrama mamá, porque aún el testimonio de ustedes será bueno para la Cámara de Comercio. De cómo se levantan con una empresa completa digna del Rey, en el nombre de Jesús. El Señor abrirá sus ojos para ver cosas que no habían visto y ver oportunidades que no habían visto, en el nombre de Jesús. Benditos sean. Enviamos palabra de sanidad para Ima, que creemos que ya está siendo sanada en el nombre poderoso de Jesús. Levante sus manos. Yo dije que los iba a sacar temprano y no es tan temprano. Levante sus manos porque hay un ámbito de fe
Siempre el Espíritu Santo dramatiza su palabra. Y si hay una necesidad que tienen, si hay algo que no ha podido ser solventado, ahora mismo tú puedes arrebatar ese milagro, puedes tomarlo para ti. Aplícalo a tu vida en el nombre de Jesús. Aplícalo. Rica maizo, carabaisi, caramai, seremeizo. Y mamá, Mirna Lidiet Cruz, te levantas en una nueva unción como una guerrera prosperada, con una nueva imagen. Te levantas con nueva fortaleza. Ramaizo, camaramaisi y caramaizo. En el nombre de Jesús enviamos una palabra de bendición y prosperidad para los que están conectados, aquellos que han estado siendo abatidos, que han estado siendo perforados en su escudo por los dardos del enemigo. Declaramos que este es un día de sacudirse, es un día de levantarse, es un día nuevo en el nombre poderoso de Jesús. Y Ramay Sokia, David y Wendy, tómale la mano a tu esposa, levanten las manos ahí. Saben que ustedes están diseñados para servir a Dios. Y Dios quiere prosperarlos en una nueva dimensión, pero están diseñados para el servicio del Todopoderoso. Nunca Dios se olvidó que tú eres un evangelista, David. Y tu esposa será un apoyo para ti. Benditos sean en el nombre poderoso de Jesús. Y carramaizo, marramaice, que rebeizo, maramamamamaizo. Y carramaizo. Toda infertilidad se va. Esto es un día de la fertilidad de Dios, de la bendición de Dios. Remeizo, caramaisi, carabaizo. Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, bendito. En la dimensión de fe todo ocurre, todo ocurre, todo ocurre, todo ocurre. Ramaizo y mamamamamamaizo. Lo que el Espíritu de Dios unió, no hay hombre que lo separe. Lo que el Espíritu de Dios unió, no hay hombre que lo separe. Hay semillas en tu espíritu de años, que ahora germinan. Y te ubica el Espíritu de Dios en el lugar exacto y correcto. Ramaizuki amaizo. Espíritu Santo, Cecia, Joseph, levántense por favor. Hay algo que ha estado detenido en ustedes, porque ustedes nacieron para servir al Dios Todopoderoso. Dios los unió con propósito santo. Y hay cosas que han estado detenidas, pero tu servicio al Señor tiene un mérito que no tienes idea. El Señor hará grandes cosas, va a hacer cosas extraordinarias, y aún la obediencia, el obedecer las instrucciones de Dios. Hay otros detalles que el Espíritu Santo les tiene que hablar, porque tiene que haber una definición y una línea clara con el manto que los cubre, porque el manto que los cubre los determina y los catapulta en el nombre de Jesús. Y ramaizo, baramamamamamamaizo. Los siguientes 3 meses van a ser determinantes para ustedes, tomando decisiones claras en su vida, sus propósitos, su futuro, lo que harán, lo que Dios quiere que hagan. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y Camaizo, Enrique y Ana, vengan por favor. Ramaizo, maramamamamaice. Y Carramaizo, maramamamamaizo. No permitan que el mucho trabajo los desanime, porque aunque son empresarios exitosos, científicos los dos, reprendo el espíritu de Grecia, pero son ministros del Señor. Nunca olviden que son ministros del Señor para servir al Dios vivo. Hay mucho en su espíritu para impartir. Ustedes han sido gente de fe, lo han visto con sus hijas, se han declarado la palabra, nunca han puesto la ciencia primero, sino a Dios primero. Y hay algo en sus corazones muy hermoso por las personas que están en el mundo, los que no se congregan, los que ustedes han visto, y el trabajo de ustedes es más allá afuera que aquí adentro, y por eso Dios los expone a los negocios para alcanzar a gente allá afuera. Alíñense en el propósito de Dios. Este es el tiempo de mostrar la fe, este es el tiempo de imponer manos a los clientes, a los pacientes, es el tiempo de ver cómo Dios hace las cosas sobrenaturales.
sean activados en el nombre de Jesús, activados a esa nueva dimensión, activados a esa nueva etapa de sus vidas. Dios los trajo a esta ciudad para bendecir la ciudad, pero para bendecirlos a ustedes también. Los bendigo. Entran en una nueva etapa de fe donde van a ver todo saldado, todo cancelado, todo pagado solo por la fe. Fuera preocupaciones. Es prohibido preocuparse en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, 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 Maruchita. Dios tiene algo para vos también. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que sigues haciendo. Siga, profeta.